Bien, comenzamos este tercer video de teoría de circuitos, donde bueno, van a ver que todavía sigue siendo un repaso de temas que han visto en física, pero de todas maneras está bueno que lo hagamos y que hagamos ejercicios para ir preparándonos para cuando se ponga un poquito más complicado. Bien, circuitos en serie y en paralelo, en corriente continua. Por ahora todo corriente continua. Circuitos en serie, en corriente continua, resistores en serie, resistores o resistencias en serie. Bien, yo tengo acá un circuito donde tengo una conexión serie. La conexión serie es este tipo de conexión donde un elemento, como por ejemplo esta resistencia, se le conecta a continuación otra y así sucesivamente. Este es un circuito serie. Bien, tiene la propiedad de que entre los dos bornes que quedan libres acá, yo veo una sola resistencia, también lo puedo medir, y ese valor que voy a medir va a ser equivalente a la sumatoria de cada una de las resistencias que están formando el circuito serie. Así de simple. Y el orden que tenga de conexión esas resistencias no afecta, digamos, al valor total. Yo puedo intercambiar, digamos, la resistencia del lugar, que no hay ningún problema. Siempre va a dar el mismo valor, siempre y cuando estén conectadas en serie, tal cual está acá. Acá, por ejemplo, intercambió, bueno, el 30 lo puso acá y modificó esto acá, pero bueno, la resistencia total sigue siendo la sumatoria de todas las resistencias del circuito. Bien, cuando yo conecto una batería a ese circuito serie, va a comenzar a circular una corriente. Esa corriente que va a circular ahora por todo el circuito y a través de cada uno de los elementos, por convención, digamos, se la dibuja en un sentido que salga del borne positivo, que atraviese todo el circuito y que ingrese nuevamente al borne negativo. Acá van a ver que hay dibujado un simbolito de tierra que coincide con el borne negativo. Esto lo vamos a usar mucho en esta materia y en la materia electrónica básica. Esto significa que el cero o la referencia de medición va a ser siempre donde esté este lugar, que por lo general va a coincidir con el negativo de la batería. Pero una forma práctica de entender esto es dónde vamos a apoyar el terminal negro del voltímetro. La forma más simple de interpretar esto. ¿Qué significa esto? O sea, los voltajes, las diferencias de voltaje se van a medir respecto de este punto. A no ser que explícitamente yo indique lo contrario, como por ejemplo lo que pasa acá. Esta V sub 2, esta diferencia de potencial o caída de tensión, esos dos nombres vamos a utilizar. La diferencia de potencial, diferencia de voltaje, simplemente voltaje o caída de tensión. Acá está explícitamente indicado de que es entre este punto y este punto, donde este punto va a ser más positivo que este, ya veremos, o seguramente ustedes ya lo saben, pero ya lo repasaremos bien. A no ser que esté, o sea, volviendo, a no ser que sea explícitamente, que esté indicado explícitamente la diferencia de potencial, como se está tomando, a no ser que sea este caso, siempre cuando yo hablo de una tensión o un voltaje en un determinado punto, si no está explícitamente expresado entre qué y qué punto es, va a ser siempre respecto de esto. Por ejemplo, yo quiero saber qué tensión hay acá, en este cable, así nomás, sin especificar más nada. Quiero saber qué tensión hay acá. Implícitamente yo sé que la estoy refiriendo a este punto. Quiere decir que yo apoyo el terminal negro del voltímetro acá y el rojo lo pongo acá. Eso no quiere decir que me dé una tensión positiva. En este caso seguramente sí, pero puede darse el caso de que por más que yo
apoyo el terminal negro acá y el rojo acá, puede ser una tensión negativa. Quiere decir, cuando ocurre eso, quiere decir que este punto es más negativo que este. No acá en este circuito, ¿no? En otro lado. Bien, ya igualmente vamos a ver un montón de ejemplos de eso. Entonces, volvemos acá. Cuando en un circuito serie yo conecto una batería, va a circular una corriente continua. Bien, y va a tener el sentido convencional, que no es el sentido real, no es el sentido físico. Acá lo que está pasando dentro del cable, la corriente va a estar sostenida por partículas con carga negativa, que son electrones libres, del cobre, pero esos electrones van a circular en sentido contrario. Pero por convención siempre vamos a dibujar que la corriente va a circular así, en este sentido, saliendo del borne positivo y entrando en el borne negativo. Que esté conectado esto acá es únicamente una referencia. Esto es una referencia. Bien, una propiedad interesante es que la corriente en un circuito serie es siempre la misma en cualquier punto del circuito. ¿Qué significa eso? Yo vengo, corto acá o mido acá, voy a tener un determinado valor que va a ser igual al valor total de la batería, ¿no? Porque estoy midiendo en este punto. Pero si yo vengo y hago un corte acá y quiero ver qué corriente pasa o medir qué corriente pasa por acá, va a ser exactamente la misma, y así va a ser en cada punto de este circuito, porque en los circuitos series la corriente es siempre la misma en cualquier punto del circuito. Eso es importantísimo. Bien, el valor absoluto de esa corriente va a determinarse aplicando la ley de Ohm, esta que está acá. La ley de Ohm, recuerden, tiene distintas formas. Yo la puedo reacomodar como a mí me convenga. Por lo general, yo siempre me acuerdo que V sobre R o E o voltaje sobre resistencia es igual a corriente. Listo, esa me la acuerdo de memoria. Y después las otras, bueno, van saliendo. Si yo paso esto multiplicando para acá, yo sé que I por R va a ser igual a B o a E. Pero hay que acordarse una y después la otra, bueno, una vez que lo veo en el papel y de tanto usarlo ya es como hablar, no pienso. Bueno, así va a pasar o si ya les pasa a lo mejor con algunas fórmulas, bueno, en algún momento les va a pasar eso. Bien, bueno, como decía, ¿cómo se calcula la corriente? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, bueno, a ver qué diferencia de potencial tengo y sobre qué cantidad de resistencia está actuando. Recuerden que es una ley de causa y efecto. Bueno, acá tengo 8,4 volt y está conectado a algo que la batería no sabe si está en serie, la batería no tiene ni idea que le conectaron. La batería ve que entre sus bornes tiene una resistencia. Es responsabilidad del que analiza el circuito para hacer el cálculo, saber qué tiene conectado. Y si yo miro desde así hago un corte acá y miro para allá, voy a ver que tengo 140 ohm, porque es la sumatoria de todo. Entonces va a ser 8,4 dividido 140. ¿Está? Y esto me va a dar 0,06 amperes. Y esto es lo mismo que 60 miliamperes. Bueno, acá ojo con las subunidades. El mili, el micro y el pico. Mili es 10 a la menos 3. El pico es, le sigue el nano. Mili 10 a la menos 3. El nano 10. El micro 10 a la menos 6. El nano 10 a la menos 9. Y el pico 10 a la menos 12. Bueno, había nombrado una menos antes. Es mili, micro, nano y pico, en ese orden. Mili menos 3, micro menos 6, nano menos 9 y pico menos 12. Le voy sumando, restando 3 órdenes de magnitud. Bueno, nada más en esta página. Pasamos a la próxima.
Bueno, dice, para que exista una corriente debe existir una diferencia potencial sobre los extremos de la resistencia. Bueno, algo bastante obvio que no hay que olvidarse nunca. Para que circule una corriente sobre cualquier elemento, cualquier circuito, debe necesariamente haber una diferencia de potencial. Es lo que le da la energía a los portadores de carga para moverse. Si no, no hay diferencia de potencial, no va a haber corriente. Bien, y acá es interesante, aunque es muy simple, ver estos grafiquitos, sobre todo al principio, cuando uno empieza a trabajar con circuitos, que yo dibujo el sentido de la corriente, que me lo va a dar el original, el circuito original. Cuando yo conecto la batería, bueno, yo sé que la corriente va a salir para acá. Entonces la dibujo en distintos puntos del circuito, como al principio es bueno dibujarlo, el sentido de la corriente. Y en función del sentido de la corriente voy a ver cuál va a ser la diferencia de potencial sobre las resistencias o los elementos que vayan atravesando esa corriente. Fíjense que la corriente, para que ingrese, o dicho de otra manera, cuando circula una corriente, va a aparecer acá una diferencia de potencial que va a tener este sentido. Este lado, si la corriente va para allá, como en este caso, tiene aquel sentido hacia la derecha, va a aparecer una diferencia de potencial que va a ser más positivo este lado que este lado. O sea, cuando la corriente de alguna manera, como si choca con el elemento, va a producir una diferencia de potencial o una caída de tensión. Cuando vemos ley de Kirchhoff, vamos a entender por qué caída. Una caída de tensión en este sentido, siempre. Bueno, y acá está dibujado de distintas formas, como para practicar un poco. Importante siempre saber de qué lado va la corriente, o qué sentido tiene la corriente. Bueno, para la derecha, entonces la diferencia de potencial o la caída de tensión que va a aparecer, en este caso en la resistencia, va a ser esta. Si la corriente venía tiene este sentido, o sea, a la izquierda, entonces, bueno, obviamente la diferencia de potencial va a tener este sentido. Y en este caso, bueno, también, si venía de arriba hacia abajo la corriente, esto se invierte. Esto es algo que puede generar confusión al principio, sobre todo, y después, como de tanto dibujarlo y mirarlo, y lleva tiempo, aunque parezca muy simple, pero después de hacer mucho ejercicio y de verlo y escuchar hasta el cansancio, ya ni se piensa, esto se mira, y igual de todas maneras nos equivocamos también. Pero pensándolo un ratito, enseguida se entiende. Bueno, la dirección de la corriente determina la polaridad de voltaje que pasa a través del resistor. A la diferencia de voltaje sobre la resistencia se la conoce como caída de tensión. Bien, ahora si yo quiero saber, ya conozco, ¿no?, la corriente, qué valor tiene de un circuito serie, conozco el sentido de esa corriente que me lo da la batería, conozco el sentido de la polaridad de esa diferencia, de esa caída de tensión que va a ocurrir en cada uno de los elementos. Bueno, quiero saber qué valor tiene esa caída. Bueno, nuevamente utilizo la ley de Ohm. Yo conozco la corriente total, que la saqué con el valor de la batería sobre la resistencia total, utilizando esto. Y ahora digo, bueno, ya conozco, son 60 mA que están circulando en cualquier punto del circuito. Quiero saber cuánto va a valer esto y esto, o sea, cuánto va a valer cada una de las caídas de tensión que hay sobre las resistencias. Bueno, me tengo que ayudar con la ley de Ohm nuevamente, y no van a ser todas iguales las caídas de tensión. La corriente sí es la misma que atraviesa cada una de ellas, pero nunca van a ser iguales en este caso, porque las resistencias son diferentes. Y si yo utilizo la ley de Ohm, como hago acá, la ley de Ohm en otra de las formas que tiene para utilizarse, en este caso digo I por R, I por R es igual a B, eso me dice Ohm. Entonces la corriente va a ser igual en todos los casos, porque es un circuito serie, y lo que va variando son el valor de la resistencia. Por eso los resultados son diferentes.
Para la resistencia más chiquitita son 0,6 volt. Esta tiene que ser 3 veces más grande, porque el valor de la resistencia es 3 veces más. Y esta tiene que ser 10 veces más grande. Efectivamente es así, porque el valor de la resistencia es 10 veces más grande, siempre y cuando la corriente sea la misma, ¿no? Bien, y si yo sumo todo esto, me tiene que dar el mismo valor que la batería, 8,4. Es 6,6 más 1,8 tiene que dar 8,4. Bien, por ahora no le dé mucha importancia a esto de que si yo sumo todas las caídas me tiene que dar igual que la batería. Eso lo vamos a ver ahora en un rato, ¿no? Pero lo importante es tener bien claro que cuando yo quiero saber, vamos al circuito, cuando quiero saber cuánto vale esta caída, tengo que aplicar ley de Ohm y multiplicar la corriente que atraviesa ese elemento, en este caso la resistencia, multiplico la corriente por el valor de resistencia. Y también es muy importante tener bien claro, o sea, la conciencia de cómo calcular el sentido, que es de la forma que vimos, ¿no? La corriente total, el sentido convencional es este, por lo tanto, si la corriente tiene este sentido, las caídas van a ser siempre así. Va a ser más positiva del lado que entra la corriente. Bien. Un ejercicio bastante simple. Por ahora estos ejercicios no se los voy a pedir que me los manden, pero sí les recomiendo que los hagan. Yo sé que son recontra fáciles y que ustedes los han hecho en física y han hecho cosas un poco más complicadas también, pero está bueno arrancar de vuelta, de a poquito, y vayan haciéndolos ustedes. Están en el libro, bueno, también la solución está acá, pero en el libro, todo lo que está acá está en el libro. Y una forma de estudio es ver los videos, como les dije, retroceder, poner de vuelta hasta que quede claro, y además leer el libro, mirar el libro. Bueno, los voy explicando fácil, ¿no? Rápido. Dice, para el circuito de acá, de esta figura, determinar la resistencia total. ¿Cómo hago? Bueno, desconecto la batería imaginariamente. Primero determino qué conexión tiene. Bueno, conexión serie. Listo, conexión serie con la referencia acá. Desconecto imaginariamente la batería, miro para allá y digo, bueno, ¿qué valor vería la batería? Y vería la suma de todo. Bueno, entonces el valor total va a ser la sumatoria 2 más 5, 7 más 1, 8. Calcula la resistencia de la corriente de la fuente y su F resultante. Bueno, ¿qué corriente va a salir de la batería? O ese circuito, ¿qué corriente va a tomar de la batería? Ley de Ohm. 20 dividido la sumatoria. 8. 20 dividido 8, 2 amperes y medio. Listo. Y ahora determine el voltaje que pasa a través de cada resistor. Acá los sentidos están ya marcados y dibujados, pero estaría bueno que ustedes dibujen el circuito solo y sin mirar, digamos, empiecen a marcar todos los sentidos. Primero el de la corriente, porque es así, porque sale del borne positivo y entra al negativo, corriente convencional. Sé que los electrones van para el otro lado, pero bueno, corriente convencional, lo dibujo así. Entonces, como la corriente viene así, también dibujo las caídas. La puedo dibujar así o puedo hacer una flechita apuntando para allá. Cualquiera de las dos formas, una flechita así con forma curva. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, una vez que tengo eso, otra vez ley de Ohm, corriente por resistencia, caída. 8 por 2, habíamos dicho, no, acá ya metí la pata. 2,5 por 2, ¿no? La corriente es 2 amperes y medio por 2, eso me va a dar 5 volt. Acá van a caer 5 volt. Después 2 amperes y medio por 1, 2,5. Y después 2 amperes y medio por 5, eso me da 12,5. Acá está. 5 volt en la primera, 2,5 en la segunda y 12,5 en la tercera. Fíjense que como la corriente es la misma, porque necesariamente tiene que ser así, porque es un circuito serie, las caídas de tensiones van aumentando a medida que aumenta el valor de resistencia. Es otra cosa que es interesante, ¿no?
Donde más cae tensión es sobre la resistencia más grande y donde menos cae sobre la más chiquitita. Otro ejercicio: determinar la resistencia total, la corriente y el voltaje. Esto es lo que les pedía recién, que dibujen el circuito solo y empiecen a marcar primero, ojo acá, empiecen a marcar primero los sentidos. Acá empieza a hacer una pequeña cosita que es dar vuelta a la batería y pone esto, la referencia la pone acá. Esto no afecta absolutamente en nada. Esto quiere decir todo lo que expliqué hace un ratito. Esta es la referencia. Bueno, si yo veo dibujado esto acá, primero presto mucha atención que esto está al revés, me olvido de esto y digo, bueno, la corriente total es un circuito, primero, circuito serie, sí. Entonces, la batería no sabe qué es lo que tiene conectado, sabe que entre los dos bornes va a pasar corriente. Y la corriente va a salir de acá, va a atravesar todo el circuito y va a entrar por el borne negativo, ¿no? Que es lo que está pasando acá, ¿no? Bueno, una vez que tengo bien definido el sentido de la corriente convencional, empiezo a marcar las caídas. Pero acá únicamente dice que calcule algo sobre R2, entonces únicamente marcó la de R2, pero la corriente viene así: positivo acá, negativo acá, positivo acá, negativo acá, positivo acá abajo, negativo acá arriba, positivo de este lado, negativo de este lado. Esos van a ser todos los sentidos. ¿Y cómo calculo cada uno de los sentidos? Nuevamente, ley de Ohm. Corriente por resistencia. Háganlo, chequeen que esté todo bien. Los resultados están en el libro de este, no los puse acá en la pantalla. Otro ejercicio. Dice, con la resistencia total y la corriente 3 dadas, o sea, valores, datos, resistencia total 12K, corriente que circula 6 mA. Acá tengo datos que voy a usar. Dice, calcular cuánto vale R1 y cuánto vale la tensión de la batería, o de cuánto es la batería para el circuito de la figura. Bueno, a ver, sin mirar esto, yo tengo un circuito serie donde su resistencia total son 12K y circula una corriente de 6 mA. Bueno, me dicen cuánto vale esto y cuánto vale esto. A mí lo primero que se me ocurre es decir, bueno, esto es un circuito serie que vale 12K y me falta un valor. Bueno, la suma de todo esto tiene que dar 12K, entonces sumo 4 más 6 son 10 o 10.000, ¿no? 10K, el K ya saben que es multiplicar por 1000. Acá son 10.000 y le están faltando 2 para llegar a 12, entonces esta necesariamente tiene que valer 2K. Bueno, ahora sí, tengo todo acá. Y me falta calcular esto. Bueno, pero a ver, ¿cómo hago? Yo tengo el valor de la corriente como dato, 6 mA acá. Tengo 12K y circulan 6 mA, bueno, ley de Ohm. ¿Qué voltaje tengo que poner? ¿Qué batería tengo que poner? Si a esa batería yo le conecto, para que circulen 6 mA, y yo le conecto 12K. Esa sería la pregunta que me toca hacer. Bueno, ley de Ohm. B sobre R va a ser igual a I. Y ahí voy a tener que despejar la incógnita que a mí me sirve. Bueno, hago la cuentita y según lo que dice acá, tengo que conectar una batería de 72 volts. Si yo a 72 lo divido por 12K me va a dar 6 mA. Sería para hacer una prueba de que está todo bien. Potencia en circuitos series. Bien, veamos un poco potencia en circuitos series. Algo muy importante es que la potencia aplicada por la fuente, o la potencia que entrega la fuente de corriente continua, debe ser igual a la disipada por los elementos resistivos. Si yo en un circuito como este tengo una batería conectada, recuerden que acá va a haber una diferencia de potencial, va a circular una corriente, por lo tanto hay una potencia eléctrica en juego que va a estar entregando la batería y la va a estar entregando al circuito. O sea que esa potencia total que sale desde este punto
va a tener que ser, se va a tener que repartir, digamos, en el circuito, y la sumatoria de cada una de esas potencias individuales, que en este caso se disipa en forma de calor, va a tener que ser igual, la sumatoria va a tener que ser igual a la potencia total de la batería, a la potencia total que está entregando la batería. Entonces, para que este balance cierre, yo puedo hacer varias cosas. Primero, averiguar cuál es la potencia total que está entregando la batería, y eso lo hago multiplicando la tensión por la corriente total, V por I, o E por I. Acá el autor siempre usa la letra E para las baterías, V por I o E por I. Y después tengo que sumar calcular primero en forma individual cada una de las potencias que se disipa sobre las resistencias del circuito, y sumarlas. Y esa suma me tiene que dar, bueno, esta ecuación que está acá, la suma de cada uno de los elementos del circuito tiene que ser igual a la potencia entregada por la batería. Bueno, ¿cómo calculo cada una de las potencias disipadas? Esto lo vimos en un video anterior, creo que en el segundo video. Es utilizando la formulita de I cuadrado por R, que en este caso es la que más conviene, porque es un circuito serie. Y si no, también puedo usar B cuadrado sobre R, acá, cualquiera de estas dos. Siempre utilizando la B y la I que corresponda en cada uno de la resistencia. En este caso, con un circuito serie, es más simple hacer esta acá, I cuadrado por R, porque la corriente al cuadrado es la misma para todos, y lo que va a cambiar es la resistencia. Entonces, haciendo I cuadrado por R más I cuadrado por R más I cuadrado por R, me tiene que dar igual a B por I. También, si yo previamente sabía cuánto eran las caídas en cada una de las resistencias, puedo hacer el B cuadrado de acá sobre R, el B cuadrado de acá sobre R y el B cuadrado de acá sobre R, que tiene que dar exactamente igual. Bueno, acá tienen un ejercicio, se los dejo. Hice una mezcla entre lo que veníamos haciendo y ahora le agregamos la parte de potencia. Se lo dejo para que lo analicen y lo resuelvan ustedes, porque se va a hacer muy largo el video. Esto es una extensión de lo que veníamos haciendo. También es muy simple, pero nuevamente háganlo, porque esto les da, sobre todo acá tiene subunidades y demás, que son cosas que después si uno no tiene práctica a la hora de resolverlo en un examen o donde corresponda, se empieza a mezclar por ahí el problema del conocimiento con el problema de usar la calculadora y las subunidades, y aparecen problemas de todos lados, y un ejercicio que es simple se convierte en algo complejo por falta de práctica. Así que, por más fácil que lo vean, practiquen, tienen los resultados, y bueno, obviamente me preguntan si hay algún problema. Bueno, fuentes de tensión o de voltaje en serie. Cuando coloco en serie fuentes de tensión, el efecto entre los dos bornes que quedan es la sumatoria. Yo este circuito lo puedo dibujar como un circuito equivalente a esto. Acá tengo 3 baterías en serie. Siempre cuidado con las polaridades. Cuando yo conecto en serie y quiero que el efecto sea el de suma, tengo que conectar de esta forma, o sea, en el positivo de la batería de esta, conectarle en serie el negativo de la otra, y así sucesivamente con la cantidad que yo quiera. Esta vez en la práctica se hace en el laboratorio, digamos. Tengo una fuente de muy baja tensión y no sé, supongamos tengo una fuente de 12 volt y quiero llegar a... tengo dos fuentes de 12 volt separadas y quiero llegar a 24, bueno, las pongo en serie, no pasa nada, siempre y cuando tengamos cuidado con las corrientes y demás. Pero bueno, un ejemplo que se me ocurrió recién, o con las pilas, siempre en cualquier dispositivo eléctrico, electrónico que usted lleve pilas, es probable que siempre lleve más de una, y cuando es así, la pila está en serie. Dos pilitas de 1,5 volts, en control remoto, por ejemplo, se va a alimentar con 3 volts, y dos pilas en serie.
ejemplos muy simples, ¿no? Para que no sea tan aburrido esto. Bueno, entonces, esto que está acá lo puedo dibujar como este equivalente que está acá. Pero también, esto ya no es tan práctico, pero es como para reforzar el concepto, podría haber conectado así. Fíjese que acá la orientación de las baterías cambió en parte. Acá hay una con 4 volt en este sentido y después hay dos que están al revés conectadas. Bueno, esto es equivalente a esto que está acá. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el negativo arriba? Bueno, porque 9 más 3 son 12, con el negativo acá y el positivo de este lado sería, yo estas dos la podría dibujar como una sola, de 12 volt con el negativo acá y el positivo acá, y que a su vez está en serie con otra de 4 pero en sentido inverso. Entonces a los 12 volt tengo que restar los 4 que están al revés, y esto me da esto que está acá. Esto sí hay que prestar mucha atención y tener cuidado cómo lo dibujo. Bien, en forma de ecuación matemática tengo esto. Ahora sí, empezamos con leyes, repasamos, ¿no? Por ahora son todos temas conocidos. Ley de voltaje de Kirchhoff. Es la piedra angular de toda la teoría de circuitos. Es una herramienta donde la vamos a usar todo el curso y en materias que vienen también. Ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las tensiones que yo me encuentro en un circuito serie, todas las caídas y todas las tensiones o voltaje que meta en una batería, la sumatoria de todas ellas me va a dar 0. La suma algebraica de las subidas y caídas de potencial alrededor de una trayectoria cerrada o lazo cerrado es 0. Esto lo experimentó Kirchhoff. Bueno, y acá lo que hay que tener en cuenta son los sentidos, el sentido en el cual yo recorro el circuito y el sentido que yo le doy en principio a las caídas o los voltajes que yo tengo a lo largo del circuito. Bueno, esto es algo simple porque yo tengo una batería con el positivo acá, el negativo acá, la corriente convencional va a circular acá, así como estuvimos practicando. Esa corriente va a provocar estas caídas de tensión sobre las resistencias con este sentido, y bueno, yo elijo, lo puedo hacer al revés, pero elijo recorrer la malla según Kirchhoff en este sentido y empiezo, por una cuestión de convención o de practicidad, a sumar o a restar desde el punto de referencia donde está masa, desde acá. Entonces lo que hago es, primero me encuentro con esto que es una subida de potencial y digo más E, y después me encuentro con esto que es una caída y digo menos B1, sigo, me encuentro con otra caída y digo menos B2, como ya no hay más nada, es igual a 0. Eso sería esta simple malla de acá. Vamos a ver un ejemplito. Este ejemplo es el mismo. No, tiene otra batería. Dice, bueno, según este circuito, aplique la ley de Kirchhoff para determinar el voltaje desconocido. Este voltaje que está acá, ¿cuánto vale? Bueno, yo en principio le tengo que dar un sentido a esto. Digo que bueno, que es positivo para acá de este lado, y negativo de este lado. Puedo o no saberlo de antemano, pero en principio, o sea, acá sí lo puedo saber porque, a ver, para no mezclar las cosas, primero pongo un sentido, después le voy a hacer otro comentario. Pongo este sentido acá y empiezo a recorrer la malla según Kirchhoff que vimos recién. La voy a recorrer así. Si yo puse este sentido y este sentido es porque la corriente va para allá. Entonces empiezo a recorrer de acá y me encuentro con más E1, menos B1, menos B2, menos B9 igual a 0. Es esto que está acá. Bueno, E1 lo conozco, B2 lo conozco, E2 lo conozco. Entonces, ¿qué hago?
despejo B sub 1. Esto que está restando lo paso sumando para acá, hago la cuentita y ahí yo voy a tener B sub 1. A ver, vamos a hacerla. Sería 16 menos B2 menos 4,2. Voy a agarrar la calculadora. 16 menos 4,2 menos 9, ¿sí? Eso va a ser igual a 2,8. Bueno, esto va a ser igual a 2,8. Otra forma de comprobarlo es decir 4,2 más 2,8. Ahí estoy en 5,7 más 9 me tiene que dar igual a 16. Bueno, vamos a ver si es cierto. 9 más 4,2 más 2,8 va a ser igual a 16. Bien, eso me di cuenta porque entre este punto y este punto hay 16 volt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para allá también tiene que haber 16 volt. Tiene que haber 9 acá, más 4,2, más eso que calculamos acá. Y efectivamente están los 16 volt. Esa es otra forma de comprobarlo. Bien, yo les decía que a veces, bueno, esto puede ser que no lo conozca. Bueno, si no lo conozco le pongo el sentido que a mí me parece. Y cuando yo resuelva por Kirchhoff, esto me va a dar de un signo negativo, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Imagínense que yo acá esto lo puse al revés. Entonces cuando yo escriba esta ecuación, si yo esto lo pongo al revés, esto en vez de estar restando va a estar sumando. ¿Por qué? Porque cuando yo haga Kirchhoff así, me voy a encontrar con un signo menos acá y con un signo más acá. Entonces suma como si fuera esto. Bueno, entonces como esto está sumando, lo que yo hago es pasar todo esto, bueno, y lo despejo, ¿no? Como está sumando, lo quiero dejar sumando de un lado, entonces paso todo lo otro para allá y voy a ver que todo lo otro para allá me va a dar un número negativo, porque yo sé que E1 menos B2 menos E2, si yo le doy valores, me va a dar un número positivo, y cuando lo pasé para este lado va a ser un número negativo. Entonces voy a decir, pero B1 es un número negativo. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque el sentido que yo elegí es justamente el que elegí acá arriba, ¿no? En el ejercicio recién. Ese sentido justamente me da negativo. Entonces digo, bueno, pero ¿qué hago entonces si me da negativo? Bueno, quiere decir que elegiste al revés el sentido de la caída, la polaridad de la caída de tensión. O sea que no importa, en principio yo lo trato de ponerlo como me parece que es, y si no le pongo cualquier signo, pero siempre tengo que tener cuidado cuando voy a dar el resultado final, si tengo que cambiarlo o no. Bueno, háganlo también y cualquier duda me consultan. Dice, determinar el voltaje desconocido para el circuito de la figura esta. Bueno, acá me pregunta qué tensión hay entre este punto y este punto. Cuando es así, me imagino un tester, un voltímetro, pongo la punta negativa acá y la punta positiva acá. Y eso es lo que quiero saber. Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para resolver eso? Bien, Kirchhoff. Una forma simple de hacer Kirchhoff. Bueno, ¿y cómo Kirchhoff? ¿Dónde está la malla? El recorrido va a ser este. Acá, cortito así. O puede ser este, que está acá también. Vamos a probar con este, que es el mismo del ejemplo. Yo recorro así. Bueno, y empiezo desde acá. Entonces, más 32 menos 12 menos Bx es igual a 0. Bueno, Bx lo paso sumando para acá y me queda 32 menos 12 y ese va a ser el resultado de Bx. 32 menos 12 son 20. O sea, 20 positivo, que quiere decir que esto es 20 volt más positivo que esto. Entonces el 20 volt está bien así acá. A ver, veámoslo de la otra forma. Ya de entrada veo que sí, porque 14 positivo para allá más 6 positivo para allá, esta sumada 20, que coincide con este 20 que está así para acá.
Y si no lo veo tan así de entrada, que con el tiempo les aseguro que lo van a ver, planteo Kirchhoff en esta segunda mallita que está acá. Y lo arranco de acá, por ejemplo. Y digo, más bx menos 6 menos 14 igual a 0, que es esto que hizo acá. Entonces, ¿qué hago? Despejo bx y paso estos dos términos para este lado. Y es justamente lo que uno ve así apenas ve el circuito. Ve esto despejado. Dice bx igual a esto más esto. Bien. Bueno, dejamos acá. Yo creo que lo que voy a hacer en el próximo video, voy a resolver uno filmándome en un papel como si fuera un pizarrón, porque de a poquito se van complicando los ejercicios. No lo voy a poder hacer siempre a eso porque se hace larguísimo, yo lo hice en otra materia, pero algún que otro ejemplo voy a resolver así como si fuera un pizarrón. Lamentablemente esto, la forma de aprender esto es en el pizarrón, pero bueno, en el aula, digamos, el pizarrón con preguntas, que ustedes lo hagan. Pero bueno, ya sabemos que por ahora no se puede eso y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Esto también es un trabajo mío y trabajo de ustedes. Pregunten siempre, me mandan un mail diciendo no, hoy no entendimos el video, no lo entendimos nada, o tal parte no entendimos, y bueno, yo veo a ver cómo puedo resolver. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.